Tiene la palabra el diputado Ricardo Alfonsín. Gracias, señora Presidente. No voy a decir nada que no haya dicho en estos días en diferentes medios de comunicación. Creo que hemos experimentado un retroceso importante en materia jurisprudencial en lo que tiene que ver con los criterios y los valores en función de los cuales juzgábamos o valorábamos lo que había ocurrido en aquella dictadura militar, la más sangrienta de la historia argentina. Creo que el fallo de la Corte o el voto de la mayoría carece de una lectura del conjunto de normas que componen el derecho positivo y el derecho internacional. Incluso no se ha tenido en cuenta la doctrina internacional ni la jurisprudencia internacional. Aclaro una cosa, no hay jurisprudencia nacional en la mayoría de los países o en ningún país. ¿Saben por qué no hay jurisprudencia nacional? Porque este fue el único país que juzgó a los militares que habían gobernado antes de las dictaduras. El único país del planeta. Este fue el único país. Y lo hicimos porque hubo un pueblo. No fue un gobierno, sin falsa modestia. No fue un gobierno, ni mucho menos un presidente, un pueblo y las fuerzas políticas que se atrevieron a hacer lo que no se había hecho en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia. A llevar al banquillo de los acusados a quienes nos habían gobernado hasta hacía 24 horas, a quienes estaban todavía en los cuarteles y no querían que los juzgáramos, a quienes nos habían secuestrado, nos habían matado, nos habían torturado, nos habían hecho desaparecer. Fuimos un ejemplo para el mundo. Yo por mi padre tuve la suerte de conocer a muchos políticos en los 80 y en los 90, intelectuales, no solo del país, de América Latina y de Europa, y les aseguro, no exagero, con admiración observaban lo que había ocurrido en la Argentina, admiraban al pueblo, el coraje del pueblo, que fue capaz de hacer, decía, lo que no se había hecho en ningún lugar del mundo, sin más arma que las propias convicciones democráticas. Admiración en el mundo por lo que había sido capaz de impulsar el pueblo argentino. Y creo que lo que pasó en aquella transición, básicamente el juicio a las juntas, fue lo que más hizo para consolidar la democracia, pero también lo que más hizo para ponerla en riesgo. Y sin ninguna duda fue el factor que más hizo para introducir en la cultura argentina valores fundamentales vinculados a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Comprendimos con el juicio a la Junta, como sociedad, que nada hay más intrínsecamente perverso, más intrínsecamente cruel y brutal que una dictadura. Y no hay cambio de clima, de época. ¿De dónde han sacado semejante cosa? ¿Pero quién piensa que se han modificado valores que se arraigaron en aquellos tiempos en la cultura argentina?
Pero alguien sinceramente ha observado algo que podría ser interpretado como un cambio en la disposición o en la actitud que la sociedad tenía frente a este tema. ¿Acaso existía una disposición de la sociedad a cambiar la política, a cambiar la valoración que había hecho desde 1983 a la fecha respecto del terrorismo de Estado? Yo no lo noté por ningún lado eso. Y me alegro, porque cuando les contaba que el mundo admiraba al pueblo argentino, me preocupaba, porque estaba seguro que esa noticia iba a trascender, la del fallo, que creyeran que había cambiado algo en la sociedad argentina, que pensaran cómo los argentinos, que habían sido tan corajudos, que fueron capaces de hacer frente a un poder militar intacto lo que había que hacer para que se conociera lo que habían hecho desde el Estado con los derechos humanos, han cambiado, se han puesto más tolerantes, han relativizado lo que ocurrió en aquellos años. Me avergonzaba y me apenaba que pensaran en el mundo, después de que trascendieran estas noticias, que este cambio se había producido en la sociedad argentina. Por eso me alegra tanto la reacción que hubo en la sociedad argentina. Toda la sociedad argentina manifestó que está intacta en la cultura nacional la defensa de valores fundamentales a la hora de organizar la sociedad democrática. Todos los partidos políticos. Ahora, yo no puedo decir esto. Primero tengo que decir que es un retroceso y además jurídicamente desde mi punto de vista mal fundado, porque, bueno, no se ajusta a la doctrina internacional, a la jurisprudencia internacional, a los tratados internacionales, no se ajusta a la jurisprudencia nacional. Y recordemos además que este tipo de delitos no eran los delitos que fueron previstos por la ley del 2x1, porque los delitos que estamos juzgando en este caso eran delitos no justiciables por la ley de obediencia debida. De manera que cuando el legislador sanciona esta ley no lo hace pensando en esos delitos, en los delitos que tenían que ver con el terrorismo de Estado. Entre otras cosas, además los delitos de lesa humanidad, toda la doctrina lo dice, no son susceptibles de la aplicación de leyes como estas. Pero tengo que decir algo porque lo he dicho y no me sentiría noble y leal si no lo dijera acá también en el interbloque de Cambiemos. Y para mí no es fácil, como no ha sido fácil en muchos casos señalar diferencias. A pesar de que este fue el compromiso que asumió mi partido cuando celebramos el acuerdo Cambiemos. No somos fuerzas iguales, somos fuerzas que pensamos distinto, de manera diferente, y puede haber diferencias, y no hay que tener miedo a que se manifieste. Y entonces quiero decir lo siguiente, yo no creo que haya habido interferencias, sería gravísimo. Sinceramente no creo que haya habido interferencias. Yo sé que se han dado una serie de hechos que podrían hacer suponer que existe alguna complacencia en parte del Ejecutivo, en el Ejecutivo, con el fallo. Sin embargo, yo no creo sinceramente que haya habido ninguna interferencia, y por dos razones. Porque no creo que el presidente se atreva a interferir en la Corte Suprema de Justicia. Y porque no creo que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estos tres miembros de la Corte, sean influenciables. Puedo estar equivocado, pero yo creo eso, sinceramente. No soy de los que enseguida, de inmediato, tienen la tentación de pensar lo peor. Pero si me demostraran con el tiempo que hubo una interferencia, pueden estar seguros que voy a estar entre los primeros en salir a denunciar esa interferencia. Ahora, dicho esto, estoy seguro que no hay una interferencia,
¿Por qué razón se monta un discurso de esta naturaleza si no es porque se han hecho algunas cosas o se han dicho algunas cosas que no fueron las más adecuadas en este tema? Yo no puedo dejar de decirlo porque lo he dicho en los medios. ¿Cómo fue, por ejemplo, que pudo desfilar el día 9 de julio miembros de los Cara Pintada, el día que recordamos la independencia de la República Argentina? ¿Qué dirían los chicos que en la escuela escuchan que los Cara Pintadas se alzaron contra el gobierno democrático en la transición y después lo veían allí por televisión o en directo desfilar el 9 de julio? O los que desfilaron en Tucumán del operativo Independencia, que estaban siendo juzgados por delitos de lesa humanidad. Y es de mi partido el ministro. También aclaró que no tenía ninguna responsabilidad, pero ha pasado mucho tiempo, deberíamos saber ya por qué se produjo esa presencia allí. ¿Qué necesidad de empezar a discutir casi como pretendiendo relativizar lo ocurrido y atribuir intenciones espurias al número de desaparecidos que el conjunto de la sociedad argentina creen que existieron? ¿Cómo no va a decir nada mi partido? ¿Cómo no voy a decir nada yo? ¿Qué lealtad tendría si acá mismo no lo dijera? ¿Cómo pueda discutirse como se discutió lo del 24 de marzo? ¿Pero qué creían que iba a pensar la sociedad? ¿Que había un intento relativizador? Yo no creo que haya sido ese el intento. Pero también digo con absoluta honestidad que creo que tenemos una mirada distinta en muchas cosas, las distintas fuerzas que integran Cambiemos. Y en esta la Unión Cívica Radical tiene una mirada distinta que la que tienen muchos miembros, no todos, de otros partidos que integran Cambiemos. Y yo les digo algo, y espero que no se molesten. Ya termino, no he hablado desde una vez, creo que he hablado. Ya termino. Les voy a decir algo más. Algo que ha pasado desapercibido y que revela la distinta concepción que existe, porque lo que le voy a contar tiene una mirada, en principio, bastante obvia, pero si analizamos con un poco más de profundidad, es para comprender que el significado es más profundo. Y yo no puedo callarme las cosas. ¿Qué quieren que les diga? Muchas veces los políticos nos tenemos que callar porque estamos muy constreñidos por un montón de cosas. No mentir, tener que callarnos cosas. Pero este es un tema en el que debemos estar todos juntos. Por eso no hay que querer sacar ventaja con esto, ni aprovechar esto para echarnos culpas entre nosotros, porque eso no nos une. Y en este tema debemos estar unidos. Hace poco escuché un reportaje bastante frívolo, por cierto. Tal vez esto no lo debía haber dicho, pero me enojó mucho. Al ministro de Cultura no se le dio demasiada importancia. Pero hablando de la ventaja, del hándicap que tenían las generaciones actuales, las que habían nacido después de la dictadura, la generación de la democracia, decía que tenían la ventaja de no cargar con la mochila de la dictadura. Pero ¿nos damos cuenta de lo que eso significa? Imagínense ustedes que un dirigente de la comunidad judía, dijera en un acto de la comunidad judía que las generaciones actuales no tienen que cargar con la mochila del Holocausto. Con esa mochila cargamos todos como humanidad, porque es un agravio a la humanidad.
Y saben, termino, presidente. No me mire con esa cara, presidente, que está enojado. Termino con esto. ¿Saben por qué hay que recordar además? Por justicia. Porque sería un acto más de injusticia olvidarnos de lo que pasó. Sería someter a una injusticia más a los que ya sufrieron. La terrible injusticia, una de las peores, la del terrorismo de Estado. Y en segundo lugar, porque tenemos que conocer de qué es capaz la condición humana. ¿O creen que fue un hecho excepcional en la historia? ¿Qué es capaz de hacer el hombre en determinados contextos? No es una mochila que no puede volver a registrarse en la Argentina o en el mundo. Entonces tenemos que estar muy alertas si comprendemos de qué somos capaces a partir de la comprensión de la condición humana y si somos capaces de comprender en qué contexto se pueden expresar esos aspectos de la condición humana. Entonces vamos a estar alertas. Y gracias a Dios la sociedad está alerta. ¿Saben una cosa? No hay transformación posible, ni buena ni mala, que pueda hacer la política si no hay una mayoría social que no está dispuesta a acompañarla. Y esto no lo va a acompañar la mayoría de los argentinos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.